Ay, me olvidé la grabación. Evelyn. No sé. ¿Quién está con el micrófono? Ya, ya. Por favor, ¿me ayudan ya encendiendo entonces su cámara? ¿Quiénes están faltando? Vamos ya a dar inicio, por favor. Hoy estamos... A ver dónde está el listado. Por favor, los micrófonos. Por favor, no le puedo silenciar. Ya nos despertó, ya nos animó. Sabe que es viernes, ¿no? Johnny creo que es. ¿Ya? Gracias por esos comerciales. Ya no más rolitas. Por favor, el micrófono ya, estén atentos. Si no me voy a tener que ponerles en la sala de espera. No sé qué está pasando. A ver, si todos tienen apagado el micrófono. O es mi computadora. Ah, no sé si dormí. ¿Cómo es? Yo diciendo que es de ustedes. Bueno, cosas que pasan en el en vivo, ¿no? Buenos días, ahora sí nuevamente. Yo diciendo que es... Buenos días, ingeniero. Porque nadie me decía. Se me abrió por ahí una página y yo enterado, yo pensé que era alguien de ustedes. Ok, bien, no hay nada como el en vivo. Bien, buenos días nuevamente, ahora sí. Activen su cámara, por favor. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo les fue esta semana? Bien, Simpático. bien. Bien, espero que bien, díganlo bien, para que su mente perciba eso, que todo está bien, que les ha ido bien. ¿Ya? Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio, ¿ya? Les comparto la pantalla para irles registrando la asistencia. Paralelo B. Que hoy estamos 17 ya. La cuarta clase. Ya, a ver, Darwin Castro. Presente, buenos días. Buenos días, listo. Macías Madeline. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Mieles Johnny. Mieles Johnny. ¿Sí me conectado o no? Yo ni sí estaba, este ingeniero. Él era el que estaba con el micrófono encendido. Ya, esperemos que se pueda conectar. Eh, Morán Genaro. Buen día, ingeniero presente. Listo. Olvera Génesis. Buenos días, ingeniero presente. Ok, listo. Padilla Franklin. Buenos días, ingeniero presente. Ya listo. Peralta Andrea. Peralta Andrea sí está asistiendo normalmente. El día de hoy tampoco no está. Algo está pasando. ¿Saben de pronto alguien de ustedes? La señorita Peralta. Ayer sí, sí, ella sí está asistiendo, sino que creo que ella siempre tiene problemas de conexión. Y no, por sus sectores, como es en todas las clases que ella tiene inconvenientes. Ok, esperemos ya se conecte para poder registrar. Gracias, doctor. Pita Maylin. Buen día, presente. Listo, gracias. A ver, no. Ramírez Galo.
Buenos días, presente. Buen día, gracias. Ahora sí, Rendón, Lady. Presente. Listo. Rosales, Heidi. Presente, buen día. Buen día, gracias. Torres, Evelyn. Torres, días, Evelyn. Buenos días. Ah, ya. Listo. Está un poquito abajo nomás. Pera, Yuleisi. Buen día, presente. Gracias. Buen día, Yaguá, Luis. Buenos días, presente, ingeniero. Buen día, listo. Zamora, Saída. Buenos días, ingeniero. Presente. Ya, listo. Y Johnny Mieles ya está conectado. Presente, ingeniero. Ok, listo. Estoy aquí en el chat. Ok. Bueno, antes de iniciar, quería consultarles el tema de la matrícula, la solicitud. Bueno, entiendo ustedes ya cumplieron con todo el proceso. Ya les enviaron su docente revisor, que se lo denomina. Ya les revisaron el certificado, ya les enviaron el certificado ya de la matrícula. Aún no. No les A enviaron. mí no, ingeniero. A mí ingeniero. tampoco, ingeniero. ¿Cuál es ustedes el ingeniero Ordóñez? ¿No es cierto? Sí, así dijo ayer una compañera. Ah, bien. Entonces, ok. Un segundo. En el caso de ustedes, nadie tuvo ninguna dificultad, ¿no es cierto? En el certificado del CIAU, que de pronto les salió algún valor para pagar, en las materias que tenían que coger, porque hubo un caso con el paralelo A que les salía como reprobada una materia. En el caso de ustedes, creo que no hubo ninguna novedad. ¿Sí? Solamente me confirman en ese sentido. Yo sí No, tenía un problema, sin ¿no? novedad. Sí le A ver, comenté, ingeniero. ¿cuál era su novedad, Luis? Era sobre las prácticas empresariales. No las tengo aprobadas, entonces no sé cómo hago eso. Y en certificado CIAU, ¿qué les salía? ¿Algún monto? Me salía que no tenía ninguna deuda. Ya. Ujú. Pero ¿en dónde le salía entonces que las prácticas no tenía aprobado? En la plataforma Siga Instituto. Ya, con todo esto yo lo tengo presente. Por favor, también estoy esperando que sea presencial para ver cómo me podrán ayudar en secretaría. ¿En qué sentido? No sé, creo que es un problema en el sistema, no sé. O es también porque fue que también en ese tiempo me retiré justamente en las prácticas empresariales. ¿Usted se retiró en el práctico? O sea, en los Sí, talleres. quiere. A ver, ¿me recuerda el caso suyo? ¿Usted se retiró en primero o en segundo? En primero, Pero cumpliendo la parte de talleres. cumpliendo la parte teórica y la mitad de talleres por el motivo de que comencé a trabajar y me retiré. Y ahí hubo, creo, una reunión y hablaron sobre mi caso y mi coordinadora de carrera, que en ese entonces era el ingeniero Evelyn Ewes, habían hecho una tabla, una que como tenía buenas notas en lo que era teórico, me hicieron, me hicieron hacer como un taller y pasé. Ya, con todo está de revisar esa parte. ¿Sí? Ya bien que me hace recuerdo. Sí, por Eh, favor. ya. El ingeniero Ordóñez, sobre todo, que él estaría encargado como revisión. Ok, bueno, vamos a iniciar ya. Sé que está ahí, todo está claro. Déjenme compartirles la presentación. Ah,
Por favor, me ayudan encendiendo su cámara para tomarles la captura. La evidencia. Todos, por favor, me ayudan encendiendo su cámara. Traten ya en lo posible estas semanas, no sé si a ustedes ya les comuniqué, ya hay la posibilidad de que retornemos en el mes de julio, ¿ya? Está de pronto entre la primera y la segunda semana, más o menos lo que nos pudieron indicar. Obviamente ya nos van a indicar la fecha exacta, cómo básicamente sería, es decir, si ya retornamos al 100% a la forma presencial, por ejemplo, tendríamos que ir 2 días a la semana, 3 días a la semana, o todos los días, ¿sí? Porque en un inicio tal vez esa era la propuesta. Bueno, ustedes deben tener claro, ¿no es cierto?, que la presencialidad, eso sí ya es un hecho, ya no vamos a continuar de manera virtual. Solamente es por las condiciones, en este caso, de la infraestructura, pero de ahí en más ya la presencialidad es un hecho. Entonces yo con todo les comunico, les alerto para que ustedes estén también en ese sentido pendientes, puedan ya seguirse organizando. Estimo que entre la semana del 4 o del 11, si es que no, según lo que nos comunicaron, estimo que ya más o menos entre esas fechas estaremos ya retornando, ¿ya? Entonces estén pendientes de ello, sobre todo para que cuando ya nos toque regresar, pues ustedes ya estén previamente alertados y obviamente ya planificados y todo. ¿Ok? Asimismo, entonces, sí les pido, esta ha sido una petición por parte de todas las autoridades, que el tema de las cámaras y todo todo el tiempo debe permanecer encendido. Como yo les comentaba, las diferentes carreras, todas, ninguna es ofertada de forma virtual. Sí, es verdad, hay otras instituciones que lo ofertan de esa manera, pero la institución Juan Bautista Aguirre y la carrera de planificación y gestión del transporte terrestre no la oferta de esa manera. Entonces, esto es porque nos tocó, las condiciones nos ha tocado. Entonces ya debemos tratar de llevarlo lo más cercano todo posible a lo que es la presencialidad. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora sí, vamos a revisarlo, ¿ya? De aquí en adelante, lo que vamos a revisar dentro de esta unidad son los elementos básicos en la operación de una ruta de transporte público. Vamos a encontrarnos algunos elementos, ¿sí? Y justamente al finalizar esta unidad, yo les voy a pedir que ustedes presenten puede decirse llamado un caso o tal vez un mini proyecto, sobre todo un caso donde ustedes puedan evidenciar cada uno de estos elementos en una ruta de transporte público que sea conocida por ustedes. ¿Cuál es la principal característica que debe tener esa ruta de operación que ustedes puedan elegir? Que sea de transporte público urbano, ¿sí? Entiendo, la gran mayoría debe tener conocimiento de alguna ruta de transporte público urbano, ¿ya? Para que pueda irlo analizando, pueda ir incluso en el tema de información, ustedes pueden tener previo conocimiento, una referencia un poco más exacta, ¿sí? ¿Por qué digo del transporte público urbano? Porque, ejemplo, modalidad intercantonal, modalidad interprovincial, tienen otras características de operación, ¿ya? Entonces, no va a estar incluso muy acorde con lo que vayamos revisando, ¿sí? Entonces, en eso sí les pido, yo sé que muchos de ustedes, son usuarios tal vez frecuentes del transporte público y si no lo han sido tal vez
en algún momento lo fueron y conocieron de pronto la perfección una ruta de transporte público, una ruta al menos. Entonces, la recomendación es de esa, ¿sí? Que ustedes tomen sobre todo de su localidad. Ejemplo, si yo soy de Daule, posiblemente entonces tomo la ruta de transporte público urbano de las Lojas Trans. Para quienes son de Guayaquil, ahí sí tienen varias opciones. Generalmente, la recomendación sería que escojan una que sea de su interés, ¿sí? Porque vamos a ir analizando cada uno de estos aspectos. Entonces, aquí yo les voy a ir indicando, ¿no es cierto? Ejemplo, la longitud de la ruta, cómo calcularlo, el tema de la sección de máxima demanda, y ustedes en su caso van a irlo realizando de la misma manera. ¿Ya? No sé si hasta ahí me comprendieron hasta ahí. Yo sé que tal vez van a tener más dudas, pero hasta ahí me comprendieron. Sí, ingeniero. Ya. Ok, entonces recuerden, repito, transporte público urbano, ¿sí? Ok, entonces, bien, aquí ustedes, a esto posiblemente vamos a llegar más adelante, ya una vez que revisemos varios de esos conceptos o elementos, vamos a llegar a esta gráfica, tanto en cuanto al tema de pasajeros y acá en cuanto al tiempo como tal y en distancias. La gráfica de acá de la parte izquierda, lo que me muestra en el eje Y, por así decirlo, es el volumen de pasajeros. Es decir, la cantidad de pasajeros que vamos teniendo en cada una de las paradas. Justamente en el eje X es eso. La distancia, es decir, el recorrido, y aquí tenemos cada una de las paradas. Entonces, el recorrido básicamente de una ruta de transporte público urbano va a ser eso, ¿no? De que va realizando su recorrido y va deteniéndose en cada una de estas paradas. Entonces, en cada una de estas paradas voy a tener una cantidad X de pasajeros, es decir, lo que tenemos aquí de color verde, ¿cierto? Vamos a tener cantidad de pasajeros en diferentes paradas y va a llegar en un punto, en un tramo, en una sección que va a alcanzar el máximo de pasajeros. Es decir, si el bus, de ejemplo, me dice acá, máximo son 75 pasajeros, es decir, ya el 100%. Posiblemente acá decimos que se encuentra en unos 55 más o menos. Sí, es decir, esta parada que se ubica, es decir, 1, 2, 3, 4, la 4 y la 5 se encuentra en la sección de máxima demanda. ¿Ya? Entonces tenemos las paradas. El factor de ocupación, que dice acá, representado por este símbolo, por la A, ¿sí? Donde dice a max, es decir, el factor de ocupación de cuánto está utilizándose la unidad de transporte público. Si yo digo que el 75% es del máximo o el 100%, ¿ya? Entonces, si yo tengo 55 pasajeros, ¿cuánto representará eso? Representará el 70%, el 80%, es decir, de lo que va lleno. Entonces, recuerden, por ejemplo, en temas de pandemia, decían que las unidades deben ir al 50%, luego al 60%, luego incrementaron al 80%, es decir, de la cantidad o la capacidad vehicular que tiene el vehículo, admite cierta cantidad de pasajeros. Ejemplo, si yo sé que tengo capacidad de 50 pasajeros, y si yo digo el 50%, obviamente van a ser 25, ¿sí? Y así de acuerdo al porcentaje que se tenga. Entonces, esta capacidad vehicular va a estar justamente delimitada por la cantidad de asientos disponibles y la disponibilidad de espacio que existe dentro de la unidad. Y ahí vamos a revisar una consideración para cuando tenemos cómo calcular ese espacio disponible dentro de la unidad y cómo justamente aproximar o cómo saber cuántos pasajeros van de pie. ¿Sí? Esto por una parte. Por otra parte, acá, en esta gráfica donde tengo la relación entre distancias y tiempos de recorrido, ¿sí? Es igual. Ahora acá lo que tenemos es aquí en distancia, perdón, en tiempo en el eje X, ya esto es en función del tiempo que demora en el recorrido, y acá ahora es en función de la distancia en el eje de la Y. Entonces, yo generalmente lo que tengo acá, ¿no? En el eje de las X es donde aquí va a iniciar como tal el recorrido, la unidad de transporte público, lo que está marcado de verde.
Entonces, inicia su recorrido. De igual manera, aquí tiene cada una de sus paradas, ¿no es cierto? Estos puntos. Y va a llegar a una estación B o a un terminal B, donde ahí justamente llega hasta este punto y va a tener un intervalo o un tiempo que va a permanecer en esta terminal hasta que nuevamente inicia su recorrido, ¿sí? Entonces, espera un tiempo, inicia nuevamente su recorrido, aquí está justamente, ¿no? Va por cada una de estas paradas y finaliza en el terminal donde inició. Y obviamente ahí va a esperar otro tiempo, ¿ya? Para iniciar nuevamente con su recorrido. Entonces, esto justamente para poder hallar lo que es la velocidad de operación, perdón, la velocidad de operación, la velocidad comercial. Lo que es el tiempo de recorrido, básicamente cuánto demoró de llegar de un punto A o terminal A un terminal B, cuánto demoró en este terminal, cuánto demoró en nuevamente realizar el recorrido de retorno y cuánto tiempo se demoró nuevamente en esta terminal para iniciar con su recorrido nuevamente. Entonces la sumatoria de todos estos tiempos vamos a ver que va a ser igual al tiempo de ciclo, ¿sí? Entonces esa es un poco la explicación de lo que vamos a revisar, que se resume en gran parte en estas dos imágenes, ¿sí? Bien, en este sentido, entonces, previamente a revisar cada uno de estos elementos, vamos a encontrarnos con los derechos de vía. ¿Qué son básicamente estos derechos de vía? ¿Sí? Son, en este caso, la segregación que nosotros podríamos así decirlo, que existe para cada modalidad o sobre todo para el transporte público. Cuando es justamente o totalmente exclusivo, cuando es exclusivo parcialmente o compartido con otro tipo de vehículo peatón, o cuando simplemente es abierto para todo tipo de vehículos, ¿ya? Antes de ello revisamos justamente lo que es considerado una vía. Y vía me dice superficie de rodamiento por donde circulan las unidades de transporte, incluyendo el peatón. Obviamente la vía está enfocado, diseñado más para lo que es unidades o servicios de transporte motorizado como tal, ¿sí? Obviamente que en alguna parte de ello va a compartir con el peatón, pero básicamente es diseñado para el vehículo, ¿sí? De ahí que tenemos tres tipos de derechos de vía, el tipo A, el tipo B y el tipo C, ¿ya? Dentro del derecho de vía tipo A, en este caso decimos que muestra una separación física tanto longitudinal, voy a irlo resaltando, como vertical. Entonces, ¿qué me hace justamente entender esta separación? Es decir, que va a existir un elemento físico que imposibilite justamente tanto de manera transversal como longitudinal o algún elemento como tal, imposibilite que pueda compartirse con otro tipo de vehículo, incluso hablamos también dentro de ello con el peatón, por las características mismo de operación. Por eso es que hace referencia, ¿no? Lo que evita cualquier interferencia entre vehículos y peatones. Es decir, básicamente no van a compartir en una intersección el paso como tal, ya sea con otros vehículos o con los peatones. Dentro de estos ejemplos, ¿sí? El más común que ustedes o todos vamos a encontrar es el metro. De ahí que justamente estas separaciones pueden ser, generalmente van a ser subterráneas o van a ser elevadas. Esa es la característica fundamental. A nivel no se descarta, ¿sí? Pero es mucho más complicado. Este es, por ejemplo, una separación, un derecho de vía tipo A nivel. Pero justamente este tiene varias características como tal que de una u otra manera van a imposibilitar, ¿sí? La operación normal durante todo el trayecto. O que, ejemplo, no esté expuesto a algún tipo de siniestro o algún tipo de peligro como tal. Porque justamente estas características de operación son diferentes incluso a las demás.
Entonces, por ello hablamos que debe ser subterráneo o puede ser elevado, ¿ya? Cuando es a nivel o cuando sucede a nivel, diríamos que debe existir algún tipo de elemento físico como mallas, algún elemento que imposibilite, por ejemplo, que los demás usuarios puedan hacer uso de esta vía exclusiva, ¿ya? Entonces, los más representativos, como les mencionaba, son el metro, son las autopistas urbanas, lo que son para el transporte privado. Ejemplo, lo que tenemos, las vías de 2 o de 3 niveles, ¿sí? Y los sistemas de autobuses guiados en algunas ciudades. Este, por ejemplo, es un sistema de autobús guiado, ¿sí? Entonces, el ejemplo más claro puede ser el metro, ¿ya? En nuestro país, ¿cuál puede ser otro ejemplo para un derecho de vía tipo A? A ver, ¿cuál puede ser un ejemplo para el derecho de vía tipo A? ¿Quién me ayuda? En Cuenca, ¿qué Un tenemos en metro, Cuenca? Ya un metro. ¿Cuál más? tranvía en Cuenca. El El trole. tranvía. El tranvía. El trole no completamente, ¿sí? El trole entraría en derecho de vía tipo B. Ya vamos a ver cuáles son ahora las El características del B. ferry, entonces. El ferry. Ya, ok. ¿Cuál más? De pronto, bueno, en nuestro país ya no tendríamos más, ¿no es cierto? Tal vez en el caso de otros países, sí. Entonces, básicamente, ¿no? El principal va a ser el metro. Ese sí, tenemos, dejémoslo en claro. Pero este metro, obviamente, creo que a nivel mundial, en la mayor parte de ciudades donde hay un sistema de metro, generalmente es subterráneo, ¿no es cierto? O hay muy pocos de los que son elevados, como el caso de Bogotá. Ese es elevado, es decir, eh, sobre la superficie, ¿ya? No sé si lo han conocido alguna vez, o sea, más o menos en imágenes, lo han escuchado, ¿sí? No, no, ingeniero. Y, ingeniero, ¿y el túnel que tenemos acá en Guayaquil podría ser? El túnel en el cerro, ¿cómo es este? El túnel. No, ese sería considerado un derecho de Santana. vía tipo B o tipo C, dependiendo, o sea, si es netamente segregado para el transporte público, diríamos que es un tipo B. Si es abierto para todo tipo de vehículos, sería un tipo C. A ver, yo quería mostrarles Sí, ahí pasamos todo, profesor. todo Es tipo de mixto. vehículos. Entonces, ya, sería mixto, ¿no? Porque no es segregado para unos. Este es el metro de Bogotá. Bogotá. Mm. ¿Dónde está el zoom? Suele volverse lento. ¿Dónde está el zoom? A ver, no sé si están visualizando. No estaba mirando mi pantalla. Quiero mostrarles el metro de Bogotá. Más o menos esta es la idea, ¿no? No sé si pueden observarlo ahí, que es sobre, sí, la superficie, es elevado. No se carga la imagen. Mm.
Tengamos paciencia. El metro de Quito sí lo han de haber escuchado, ¿no? Ese sí se les debe ser muy Por familiar. supuesto. Ya, entonces ese, por ejemplo, es un, Ujú. ese es un Sí. claro ejemplo de que es subterráneo, ¿ya? Este es el que yo les quería hacer referencia de Bogotá, es decir, es elevado. Sí, si ustedes se fijan, acá está la superficie. Entonces, esta característica de caso de estos son que son elevados, ¿sí? Es decir, no están sobre la superficie. Ya, eso es lo que les quería mostrar. Aunque estas son imágenes en tipo proyectos, no es una imagen totalmente real, pero esa es la idea, ¿no? De que ustedes me entiendan de cuál les estoy haciendo referencia. Sí, no, está bien. Bueno, retornemos acá a la presentación. ¿Ya? Entonces, para el derecho de vía, obviamente, si nosotros hablamos del metro como tal, decimos que ellos operan con derechos de vía tipo A, ¿sí? Para los derechos de vía tipo B, estos decimos que tienen una separación física, pero esta separación física solo es a nivel longitudinal, es decir, con algún tipo de elemento que obviamente se va a encontrar fijo, que no va a ser, en este caso, movible ni nada, ¿sí? Estos pueden ser barreras, bordillos, ¿sí? Lo que podemos encontrar básicamente en esta imagen, ¿ya? Para este caso, podemos hablar justamente de que estas vías, o este derecho de vía tipo B, en algunos casos es compartido con el ciclista, es decir, transporte público y ciclistas. Obviamente no se permite vehículos particulares, porque esa es la razón, ¿no es cierto?, de crear este carril exclusivo para que el transporte público como tal tenga mayor fluidez, ¿sí? Obviamente este carril exclusivo va a ser compartido sobre todo en intersecciones, como miramos aquí, para que usuarios, personas puedan cruzar, también vehículos, ¿sí? O sea, no es totalmente excluido como los de acá, es, no, básicamente no comparten una intersección, ni comparten para que pueda pasar las personas, ni nada. Por sus características mismas de operación, son subterráneos o son elevados, ¿ya? En el caso, ¿no es cierto? Dice, sin embargo, se mantiene el cruce a nivel con otros vehículos, así como los peatones. Es decir, básicamente lo que les mencioné, ¿no? En intersecciones. Por ejemplo, aquí podemos hablar de Metrovía, ya en Guayaquil, de Ecovía en Quito o el sistema BRT. Básicamente los sistemas BRT, los sistemas de transporte masivo, que en este caso ellos tienen este derecho de vía, pero por ejemplo, el caso de Metrovía, no es que el 100% de su recorrido tenga un derecho de vía tipo B, ¿ya? En algunos trayectos, en algunos tramos, comparten o tienen las características de un derecho de vía tipo C. A quienes son de Guayaquil, quienes han visitado Guayaquil, o yo creo que en general todos van a contrarrestar eso, ¿sí? Entonces, el derecho de vía tipo C, ese es justamente la superficie de enterramiento que es compartida entre varios medios de transporte. De ahí que podemos tener transporte público, el transporte comercial, transporte particular, las motocicletas, incluso tal vez ciclistas, donde obviamente no existe un carril exclusivo. Es decir, básicamente opera todo tipo de vehículos, ¿ya? Sin embargo, esto justamente opera con tránsito mixto. Entonces, para el caso, ¿no es cierto?, de Guayaquil, con la Metrovía, podemos decir entonces que opera con sistema de, o un derecho de vía tipo B y tipo C. Posiblemente el derecho de vía tipo C ocupa, no sé si el 90% y el restante 10% es un aproximado, ¿no? No es que sea así, ¿verdad? Podemos decir que ocupa un derecho de vía tipo C. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí entonces? ¿Sí? ¿Me comprendieron de Sí, los derechos? ingeniero. Ok. Si yo digo el transporte público de Daule, ¿ya?
¿qué derecho de vía tendrá? A, B o C. El C. C. Ya, El C. perfecto. Para el caso de en Quito, ya con el trolebús que me decían, ¿qué derecho de vía tendrá? La La, el O B o B. el C. B No, y B. C. E y C. no prestan de trole. Porque el trole, verán, ¿por qué B y C? Sí, ¿Por qué no podría ser solamente el B? ¿O por qué es B y C? Tengo entendido que no pasan porque carros es livianos por ahí. Ya, entonces, ¿qué derecho de vía será? Tipo B, ingeniero. Ya, correcto, creo que por ahí estamos. Sí, tipo B, porque ese no tiene características donde comparte, ¿sí? A diferencia de Metrovía. Metrovía me parece que comparte, ejemplo, un tramo que es antes de la terminal, ahí he es un observado que carril. comparte. Sí, es un carril para el caso de... Ingenio es como en Guayaquil. Es como en Guayaquil. Y un tramo que solamente Metrovía o trole en este caso, porque es Quito, y el otro carril es para vehículos particulares. como taxis privados, motocicletas. Sí, estamos en lo correcto. ¿No es el C también? No, porque ellos, o sea, puede ser que comparten una intersección y todo, pero el carril como tal no comparte. Ahí sí es completamente un derecho de vía tipo B. Lo que yo les decía para el tipo C es, por ejemplo, antes de llegar a la terminal, ¿no es cierto? Como quien viene de Durán, ¿Ya? ahí hay un tramo que comparte la metrovía con todo tipo de vehículos. Sí, eso yo sí he observado. Un tramo muy pequeñito, pero comparte. Tal vez por las características del diseño geométrico de las vías o el diseño como tal, pero, o sea, sí lo comparte. No es mucho el tramo, De la ¿sí? base. Pero ya comparte. ¿Sí? Entonces estamos claros en eso, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces recuerden, 3 tipos de derechos de vía en los que operan. Puede darse el caso que operen en 2 tipos, es verdad, ¿sí? Pero por ejemplo, lo que se busca ahí es que tengan un solo derecho de vía. ¿Listo? Entonces, el de Quito, ¿qué sea B? El tipo B. ¿Perdón? Transporte de Quito sería el tipo B. El trolebús. Trolebús sería Mm, características tipo B. ya, ¿Sí? ok. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el terminal de despacho y la longitud de la ruta. Para el caso del terminal de despacho, básicamente esto es el punto donde inicia o donde finaliza, ¿ya? Eh, obviamente, esto va a depender del tipo de ruta. Ya les voy a mostrar en la siguiente lámina que hay 2 tipos generalmente, o los más usados, la longitud, perdón, la diametral y la radial, ¿ya? Cuando hablamos justamente de una radial, podemos decir que el mismo punto donde inicia es el mismo punto donde finaliza. Por ello es que las terminales de despacho pueden ser diferentes o pueden ser las mismas, ¿ya? Entonces, esta se ubica en uno de los extremos de la ruta, o puede ser la misma, ¿no? O en punto inicial, o finaliza donde, punto inicial, o donde finaliza, o a su vez, donde inicia y donde finaliza, ¿ok? Puede ser compartido por varias rutas, como el caso de acá en la estación de, les he puesto como referencia en el terminal terrestre de Guayaquil, que este para muchos es el punto de inicio donde inician los recorridos y donde finalizan, ¿sí? Puede ser compartido por varias rutas, no específicamente solo opera una ruta o 2, sino operan, por ejemplo, varias, ¿sí? Dependiendo obviamente de la disponibilidad de espacio, ¿sí? Por ejemplo, acá en Riobamba, ahí existe acá justamente por donde yo resido, es el punto considerado terminal de despacho, ¿no?
donde ahí inician y finalizan el recorrido 3 rutas de transporte público. Obviamente, más que todo esto es en función de la disponibilidad de espacio. En cuanto a infraestructura, pues, ¿qué podemos decir? Básicamente, el tema este de tal vez lo que estaría fijado como una parada, como tal, o algún tipo de cubierta para el usuario, el pasajero, pero de ahí en más, tal vez, en muchos de los casos no se va a encontrar mayormente algún tipo de infraestructura, ¿sí? Puede ser servicio puede ser servicio por diferentes modos, buses interurbanos, alimentadores, estación de buses frecuentes más importantes. Es decir, más o menos lo que nosotros podemos tal vez encontrar aquí en Guayaquil, de pronto incluso también en Daule, que puede ser también utilizado para otras modalidades de prestación del servicio. Esta puede ser interurbano, puede ser intercantonal, va a depender de pronto, como les digo, de la disponibilidad del espacio, las características de pronto de la ciudad o de la localidad, ¿sí? Pero como hacemos referencia, obviamente esto más está enfocado en transporte público urbano, ¿sí? Ok. En cuanto a la longitud de la ruta. Entonces, en cuanto a la longitud de la ruta, aquí nosotros hacemos referencia que básicamente es la distancia que habrá recorrido en cuanto a su punto de origen y su punto de destino. Y básicamente es cuánto recorrió en kilómetros. Entonces, generalmente esta distancia se expresa en kilómetros y es aquella que recorre el vehículo entre terminales de despacho. Aquí está justamente, ¿no? Si es diametral, en este caso el origen y el destino, ¿sí? Y si es radial, obviamente, cuánto recorrió hasta regresar a su punto de inicio. Entonces, incluso para, por ejemplo, hallar esta longitud de la ruta, fácilmente se puede buscar ahora en Google Maps, en Google Earth, alguna aplicación básicamente me permita fijar yo mi recorrido, ¿no es cierto? Ejemplo aquí en Google Maps y me expresa la distancia en kilómetros. ¿Ya? Entonces incluso eso puede ser muy fiable ahora. Más o menos déjenme ver si en Google Earth podemos hacer eso. Debe ser un poco lento Google Earth. Peralta Alegría, este se me escribió que le registré la asistencia. Okay. Si alguien puede ingresar igual desde sus computadores, sus dispositivos, pueden fijar. Esto voy a tener que apagar la cámara porque este Google Earth es a veces un poco lento. O en el Google Maps también me parece que se puede. Entonces, ok, a ver si no con el Google Maps. Ya miren, no, Google Maps es el que se cargó. Vamos a ver de DAO. Ya, a ver, aquí sí les voy a pedir la ayuda. Ejemplo, ¿dónde se inicia el recorrido? Es por acá, ¿no es cierto? En Magro. Por aquí inicia el recorrido del transporte, la línea de transporte público, ¿verdad? ¿Quiénes son de Daure que me ayuden en esto? ¿Dónde es que puedo fijar yo aquí el recorrido? Ingeniero, una pregunta. Claro, Ingeniero, sí, dígame.
Se me fue el internet, se me pueden. Alguien me estaba preguntando algo. ¿Me ayudan nuevamente? Ahí sí, ya, ingeniero. Es mi internet, ¿no? A ver, lo que quiero aquí es yo fijar un recorrido. Para el mapa, añadir de falta. A ver, he manejado yo mucho Google Maps. No. Lo que pasa es que si yo elijo el recorrido, obviamente aquí me va a salir una línea recta y eso es lo que yo no deseo. Yo quiero elegir mi punto de destino, pero yo ir, mi punto de origen, yo ir marcando. Más o menos aquí. Ya. Pero yo quiero. No, aquí no se puede, creo. A ver, vamos a ver aquí en Google. Daule. Ahí está. Ya, a ver, ¿quién me ayuda de Daule? Inicia por acá, me parece que es en Magro, ¿cierto? El recorrido. Sí. No. ¿Quién me ayuda? Bueno, hagámoslo cuenta que es de ahí. Entonces, miren, lo que básicamente voy a hacer es ir más o menos ubicando el recorrido que realiza. Estas unidades va por acá. Así que ya no me acuerdo bien el recorrido. A ver, ¿quiénes son de Daule? Me ayudan con el recorrido. Me parece que de aquí se debe venir por acá. Debe venir a darse una vuelta por acá. De aquí venía por acá. A ver cuál es. Hasta el tía. ¿Dónde está el tía? Por acá. Ya me fui de más, creo. Ah, Tía, ¿dónde está acá? Es más o menos, digamos que viene por acá. De ahí sabía irse hasta por acá, así regresar nada más. En la parte superior ahí está tía Daule. Ah, ya se movió. Aquí. Ahí sabía En la irse. parte superior arriba decía tía Daule. Sí, por ahí más arribita. Ayudaránme a ver. De aquí creo que sabía irse por acá. Está el registro civil. Acá está el registro. Sé que sí va por acá. Si no supiera este recorrido. El Coliseo también se va por acá. Y aquí me parece que otra vez salía.
Esta vía principal, más o menos para tener una referencia, ¿no? Y aquí creo que se va por acá. Es como miran toda una travesía. Pero ingeniero, ese es el recorrido que hace el bus. Ujú, claro, el bus. El bus de las Lojas Trans. Que la cooperativa sería que la cooperativa Señor de los Milagros. No, no, No. la Lojas Trans se llama, parece que. Ah, esa no la conozco. Sobre todo para quienes son de DAO. Y Son los llega, buses que A están cerca esa, del aula. se recorre casi todo Daule. ¿cierto? Ya, y llega hasta Ánimas, ¿cierto? Ajá, sí. Ya. Hasta Ok. Miren, dice que tiene 13.12 kilómetros. A ver si lo alejamos. Bien, ahí está el recorrido. Pues obviamente esto puede estar expresado en centímetros, puede estar expresado en metros, estar expresado en pulgadas, en millas, en lo que ustedes requieran. Pero vamos a manejarnos en metros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queríamos mostrarles, no? Ejemplo, cuando ustedes tengan que realizar, pueden utilizar este Google Earth, porque el Google Maps no me ayuda a ir fijando yo mi propio recorrido. No sé si yo no lo estoy utilizando bien. Sí, pero no me ayuda. Me da las opciones, ¿verdad? De transporte, pero ya no es que yo pueda ir marcando el recorrido, a eso me refiero. Entonces, en este Google Earth, ustedes pueden buscar en su navegador Google Earth, se van acá a la opción de medir superficies y distancias y ahí lo van marcando, ¿sí? Como lo he realizado, miren, más o menos este es el recorrido que tiene el bus, es decir, 13.12 kilómetros. Entonces, esto es una referencia para nosotros saber, de acuerdo a la distancia, incluso qué tiempo podría demorarse la unidad. ¿Sí? ¿Sí está claro esta parte? Ingeniero, Claro, ingeniero, dice el compañero Franklin que por favor le permita entrar. Sala de espera. No, con todo, si ya ingresa a la sala de espera, yo lo admito. No tengo nada. Tal vez sea un problema de internet, ¿no? Ya. ¿Quedó claro entonces esta parte de longitud de la ruta? ¿Sí? ¿Creen que puedan realizarlo para, en este caso, en Guayaquil o en la localidad que ustedes tengan? Y básicamente, ejemplo aquí, ¿no es cierto? Bueno, esto se puede copiar esta distancia, dando clic aquí. Asimismo, una forma de tomar la captura en esto, pueden tomar como tal un print de pantalla. Parece que aquí también pueden copiarlo. Déjenme ver en colección. Este es el estilo de mapa. Permítanme un ratito que me están llamando. Aló, buenos días. Aló,
Perdón, mil disculpas. Tuve que atender una llamada. A ver. Estábamos en la... Les estaba compartiendo la pantalla de la ruta esta de acá en Daule, ¿ya? Y lo que quería es descargarme la imagen, ¿cierto? A ver, déjenme ver si se podría. Un nuevo proyecto, crear un... Verán, aquí en Google Earth les puede servir para trabajar con el ARMAP, con el ArcGIS, con el interfaz de ARMAP. Ya, es decir, ustedes, por ejemplo, crean aquí un proyecto que se denomina esto. Voy a poner ruta de transporte público, Daule, y buscamos guardar, exportar. O sea, obviamente esto se va a guardar en un formato que, si yo tengo en este caso instalado el Google Earth Pro, se me va a descargar y se me va a abrir, ¿ya? Pero obviamente esto por ejemplo me sirve, ¿no? Esto me sirve para, ejemplo, trabajar con algunos programas que tienen un poco la misma modalidad de trabajo. Ejemplo, el ARMA, ejemplo, también me parece que es el QGIS también. No sé si en AutoCAD también creo que se podría trabajar, ¿ya? Con algunos programas que tienen la misma un poco modalidad de trabajo. Entonces, a ver, yo lo que quería era descargarme como imagen. No lo estoy... Aquí el proyecto este es en KML mismo. A ver, déjenme revisar. Fotos, no, configuración. Parecer no me deja. En todo caso, pueden tal vez realizarlo una captura. Podríamos trabajar con una captura. No recuerdo aquí. Aquí dentro de este no hay cómo. Pero por ejemplo, ustedes miraron, ¿no es cierto? Que yo me descargué esto. ¿Ya?
Miren, yo como tengo instalado el Google Earth Pro, veamos si se me abre ahí en el documento. Pues en el documento, en la aplicación. Vamos a ver si funciona o no. A ver dónde estamos con el audio. No, esto es voy aquí. A ver dónde está el audio. No, no estoy equivocado. A ver, regresemos a Guayaquil. Ya, a ver, ¿dónde está Taule? Esto entiende Guayaquil, ¿no es cierto? Sí, no debería estar por acá. Oh, yo estoy equivocado. No, esto no es Taule, sí. Municipio de Salit. Estoy perdido en mi propio mapa. Acá está, Paseo Shopping Mall. No, pero no me salió el recorrido. Veamos. No, no está. Mm, mm, bueno, hay rutas que recién voy a crear. Bueno, nos tocaría fijar en todo caso otra vez. Lo que yo quería mostrarles aquí es que, o sea, esto es lo mismo que la página que les abrí hace un momento, solamente que aquí puedo tener la opción ya de guardarla como imagen. Sí, es decir, yo lo alejo, lo tomo una captura, lo guardo aquí como una imagen. Obviamente acá también se puede, pero aquí, por ejemplo, tendría que realizar yo una captura de pantalla, ¿sí? Realizar esto básicamente, ¿ya? Y ahí guardarla como imagen para tener esta longitud de la ruta, ¿sí? Con todo, cuando ustedes, por ejemplo, vayan a hacer de su ruta, pueden trabajar con Google Earth Pro, ¿ya? Es muy, tiene mayores, creo que ventajas que el propio Google Maps, ¿ya? ¿Sí me entendieron? ¿Me escucharon? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ok. Ya, entonces, hasta ahora hemos revisado los tipos de derecho de vía, el terminal de despacho, la longitud de la ruta, ya, y los dos tipos de ruta. Generalmente vamos a tener dos tipos de ruta, ya, el uno que es de la diametral y la otra que es la radial. En cuanto a la diametral, ¿no es cierto? Esta me dice que se caracteriza por tener dos terminales de despacho, es decir, uno donde inicia y el otro donde finaliza, ya en cada extremo. Entonces, recuerden esto siempre. Generalmente, ¿no es cierto? Esto es lo que el desarrollo de el cumplimiento de una ruta sucede de esta manera. Es decir, inicia en un punto, podemos decir que es un punto A, y finaliza en un punto B. Y durante el recorrido lo que pretende siempre pasar es por un centro de actividades, es decir, el centro de una ciudad, la zona considerada como centro histórico o como tal, ¿sí? Porque es de hecho donde se generan la mayor cantidad de actividades, ¿ya? Y una ruta radial. ¿Cuál es la característica entonces de esta ruta radial? Que
se caracteriza por tener un solo terminal de despacho, es decir, un solo terminal de despacho A. Inicia su recorrido, ¿no es cierto? Y finaliza donde obviamente inició. Entonces, básicamente hace el recorrido, posiblemente tiene de esta manera, ¿no? Y finaliza acá mismo, ¿ya? Aquí no garantiza en esta radial que donde inició el recorrido o por donde fue el recorrido va a retornar igualmente. Ya no es una constante, ¿sí? Puede ser que incluso tome otra ruta, más o menos como yo les ponía. Puede ser que venga de esta manera, por ejemplo así, y finalice acá. O a su vez tenga el recorrido como aquí está marcado con las flechitas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos tipos de rutas, una diametral y una radial. Para el caso que estaba haciendo yo referencia del transporte público en Daule, ¿qué tipo de ruta será? ¿Diametral o radial? Radial. A ver, ¿radial o diametral? Radial, ingeniero, radial. ¿Por qué sería radial? A ver. En lo que es Daule, regresa por la misma ruta, lo que es los buses dentro del canal. Lo mismo que es aquí en General Villamil Playas, la 25 de julio. Ya, a ver, de nuevo les Y pongo la imagen para que ustedes lo analicen. Sí, sería, recuerden que tiene un terminal, vuelvo, repito, tiene un terminal acá, sería una, realiza el recorrido y finaliza acá, ¿ya? Pero ¿qué significa este que finaliza? Que aquí tiene un tiempo como tal de terminar. Entonces, exacto, sí, va a ser una ruta de tipo diametral. Para que ejemplo pueda ser una ruta radial, tendría el recorrido. Hablemos que no va para estos extremos. Hablemos que por aquí ya gira y regresa, empieza su recorrido posiblemente de retorno más o menos de esta manera. ¿Ya? Entonces ahí podríamos hablar que es una ruta radial, porque básicamente no tiene un punto de terminal B, o donde llegue hasta un punto y de ahí se bajen todos los pasajeros y tenga incluso un tiempo de descanso el conductor hasta llegar nuevamente al punto donde inició. ¿Ya? Entonces, eso por favor, sí, repito, no sé si ahí me comprendieron de mejor manera. ¿Está claro? sí, ahí ya entendí. Ya. Ya entendí. Correcto. A ver, en el caso de Guayaquil, yo no conozco mucho las rutas, pero alguien que me pueda dar un ejemplo de una ruta que sea radial o diametral. Dar un ejemplo. Vamos, por favor, participen. Ingeniero, una pregunta es que no sé bien la ruta diametral. ¿Tiene que tener en intermedio una base para descansar o puede ser de A a B solamente? A ver, no necesariamente es que va a tener una base. Eh, Básicamente, cuando hablamos de una diametral, va a tener un punto de terminal A y un punto de terminal B. Es decir, inicia un recorrido en un terminal, es de este caso en el A, y finaliza acá. Y aquí va a tener, obviamente, ¿no es cierto? Inicia, va a haber un tiempo que recorre y aquí va a haber un tiempo en el cual permanece en la terminal para nuevamente iniciar con el recorrido. Entonces, la diferencia con este terminal de despacho, con la ruta radial, un terminal de despacho, es que aquí inicia el recorrido, básicamente viene por el centro de actividades. Posiblemente aquí tiene una parada que es considerado como que el tope hasta donde llegó y básicamente igual continúa con su recorrido, es decir, retorno. Pero no es que ahí se va a demorar, posiblemente no es que ahí se van a bajar todos los pasajeros, ¿ya? Posiblemente no se bajen todos, todavía me queden pasajeros en el vehículo y el conductor básicamente continúa con su recorrido.
Tal vez va a ser la parada que más se demore, pero no es una estación donde el vehículo incluso tenga un tiempo de terminar, es decir, vaya a permanecer ahí. Entonces, esa es la principal diferencia con la radial y la diametral. ¿Ya? No sé si ahí quedó más claro. Sí, ingeniero. A ver, entonces, ¿quién me da un ejemplo? ¿Con la diametral o con la radial? Donde ustedes residan. Es que hay una línea por mi casa que tiene una estación cercana y va hasta el terminal. Entonces, el terminal se mantiene ahí, pero también un tiempo determinado y retorna. Entonces, no sé cómo la llamaría ahí. Por ejemplo, en el terminal que usted menciona, ahí es un punto donde se bajan todos los pasajeros o ya llega con pasajeros, por ejemplo, allá al terminal. Al terminal de Guayaquil, ahí llegan y se bajan todos. Y ahí hay más personas esperando del terminal subirse otra vez para retornar. Mira, es que verán, hay una diferencia, ¿no es cierto? Entre, por ejemplo, llegan al terminal de Guayaquil, ¿ya? Ustedes sí conocen, ¿no es cierto? La gran mayoría es más o menos como este ejemplo, ¿ya? Es una curva así, entonces aquí van cada vehículo y se van poniendo en cola. Pero una cosa es que lleguen y vayan, conforme van saliendo, van recorriendo en este tramo y van saliendo. Otra cosa muy diferente es que llega a un terminal como tal, en este caso un terminal de despacho, y aquí se bajan todos los pasajeros. ¿Ya? Ejemplo, llega acá, esta es la zona de descenso de pasajeros. Perdón, no quiere funcionar. No sé por Google. Ya, ejemplo, llega acá y esta es la zona donde se bajan toditos los pasajeros. ¿Sí? Y el vehículo básicamente viene y acá existe una zona, voy a marcarlo acá de otro color, donde hace incluso de estacionamiento. Metrovía, pues, ingeniero, no. Más o menos de esa manera, donde llegan acá y, por ejemplo, están lugares Metrovía, porque destinados para estacionamientos, ¿ya? Y puede ser que Es acá, que, a ver, dígame. es que por ejemplo, nosotros la mayoría de los buses sabemos que están en la terminal, pero no sabemos el punto, el otro punto, el otro extremo de llegada, porque no lo conocemos. Por lo general es que, qué sé yo, de norte a sur, Eso, y es bien. Nunca, o sea, yo nunca he llegado a un punto en un bus donde al otro finaliza. punto de parada, no. Tal vez ahí, bueno, no sé, le consultarlo. puedo hablar de la ruta 98. La ruta 98 es del suroeste de Guayaquil. Llega a la terminal, pasa creo que todavía pasa por la Universidad de Guayaquil, todo eso. Y hay pasajeros que, por ejemplo, suben en la terminal, llegan hasta la estación, no en su mayoría, unos cuantos, y hay otros que siguen en la misma ruta, pero se suben, por decir, en el centro. Igual se dan la vuelta, llegan al punto de base, a la estación, y el vehículo sigue con pasajeros. No sé si Claro, esa sería una opción o sea, esa sería una radial entonces, porque no de tiene la ruta características de diametral. diametral. No tiene características de diametral. Para que sea diametral debe existir un No tiene. terminal de despacho 1 y un terminal de despacho 2. Es decir, donde inicia y donde finaliza. ¿Ya? Y ahí donde finaliza, como les ponía aquí el ejemplo. Esta puede ser considerado la zona o terminal de despacho donde finaliza. Entonces aquí finaliza, se bajan todos los pasajeros, ¿ya? Y puede haber un lugar como tal destinado para que los vehículos esperen su nuevo inicio, es decir, su nuevo recorrido, su nueva frecuencia, que posiblemente puede estar más acá adelante. Es decir, aquí van a estar los lugares asignados para nuevamente el inicio. Entonces, acá el de rojo me faltó. Estos son los lugares destinados para que los pasajeros en el terminal de despacho
se bajen todos, ¿ya? Acá para que los vehículos Ya. Entonces, permanezcan. vaya para allá. Entonces, el Metrovía, por decir, el de Daular, el que termina entonces en la 25 de julio, que también es una estación, igual o similar. El vehículo llega, el Metrovía llega, deja en un lugar los pasajeros y de ahí va al otro tramo a coger nuevamente pasajeros y así sucesivamente. Ya, pero ¿tiene un Tampoco. tiempo de terminar o no? ¿Tiene un tiempo ¿Perdón? ¿Tiene un tiempo que permanece en el terminal, es decir, un tiempo que espera a su nuevo recorrido? Sí, Sí, entonces ahí es una ruta espera diametral. como unos 5 minutos Verán, ahí se hasta que tiene se que vuelva a ver llenar. básicamente porque ¿de qué me sirve estos tiempos de terminal, tanto de despacho 1 de despacho 2? Porque ejemplo, la longitud ya lo revisamos en el ejemplo, tenía como 10,3, algo así, más o menos 10,3 kilómetros, ¿ya? Entonces tiene 10,3 kilómetros, más o menos yo digo 10,3 es la velocidad de operación, digamos lo que está entre unos 30 kilómetros por hora. Imaginémonos, ¿no?, que se demora 30 minutos, ¿ya? Entonces yo digo que de 30, tal vez posiblemente a 35 minutos, se va a demorar hasta llegar desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Se demora 30, 35 minutos. ¿Qué pasa, no es cierto, si llega acá entre los 33 minutos? Ya se demoró 33 minutos. El tiempo aquí ya va a estar asignado a una frecuencia, es decir, aquí salió a las 7, ya salió a las 7 horas. Es decir, acá debió haber llegado máximo 7:35 o 7:30, 7:35. Imaginémonos que llegó 7:33. Acá decimos que la nueva frecuencia de salida debería iniciar, pongámoslo, a las 7:45, ¿ya? 7:45. Es decir, si llegó a las 7:30, va a tener un tiempo de terminal de 15 minutos, ¿ya? O un tiempo de terminal de 10 minutos si llegó a 7:35. ¿Qué me permite justamente este tiempo de terminal? Recuperar los tiempos de recorrido, porque puede ser que se demoró un poco más, ¿sí? Llegó de pronto acá a 7:38, ejemplo, ¿ya? Si llegó a 7:38, él ya sabe que, bueno, simplemente no es que se va a retrasar en el siguiente inicio del recorrido. Simplemente el tiempo de terminal ya no va a ser los 15 minutos, posiblemente van a ser ya solamente 7. ¿Sí? Entonces estos tiempos de terminales me permiten justamente recuperar esos tiempos que perdemos o ganamos en el recorrido. Entonces yo tengo esta programación, por ejemplo, ya está. El transportista ya sabe este itinerario, es decir, él inició 7, debe estar acá en una hora estimada. Nuevamente su recorrido inicia a 7:45. Entonces así sucesivamente las vueltas que van a dar durante todo el día. Ahora, ¿para cuándo tenemos estos terminales o estas rutas tipo radiales? Donde hablamos que solamente tienen una terminal de despacho. Entonces, generalmente lo que sucede aquí, ¿no es cierto? Que llegan a un punto, ya un centro de actividades, y aquí se pueden ubicar a la cola, es decir, más o menos como lo que tenemos en la terminal. Entonces van ingresando los vehículos, pero mientras van saliendo los siguientes, ellos van avanzando. Y no es que tienen un tiempo como tal de terminar, ¿sí? Sino ellos, eso es parte de su recorrido y obviamente continúan con el mismo y sí, finalizan en un terminal de despacho. ¿Ya? No sé si con la explicación que les acabo de mencionar quedó más claro esta parte. Yo entiendo, ingeniero, entonces que la ruta diametral sería como los buses interprovinciales, que son los que tienen un punto, dos terminales, porque los radial serían los buses urbanos que van uno tras de otro. ¿Sabes lo que comprendí? Porque los buses urbanos
Yo nunca he visto, nunca he llegado de un punto a otro punto, o sea, como que trasladar. En cambio, los otros sí, por ejemplo, un bus interprovincial lo he visto que sí llegan y el chofer descansa una hora y luego vuelve a salir. Ya, o sea, es algo similar. Podríamos decir que es una analogía que puede ser válida, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la ruta que yo les mostraba hace un momento, acá en Daule. Entonces, en Daule prácticamente es una ruta diametral. Sí, voy a borrar todos esos. Por ejemplo, aquí hablamos de una ruta diametral, porque tiene acá su punto de origen, ¿cierto? Su terminal de inicio y finaliza acá. Tiene todo su recorrido, obviamente, y finaliza acá. Pero no es que llega hasta este punto e inmediatamente ya inicia otra vez el recorrido. Por eso ustedes han de observar que, por ejemplo, aquí en este terminal A están 1, 2 o 3 vehículos. Y acá igual. A veces están 1, 2 o 3 vehículos. Porque es justamente el tiempo que permanecen ahí detenidos. ¿Sí? Entonces, llega desde este punto A al B y va a esperar un tiempo para iniciar nuevamente con su recorrido. Entonces, por eso yo les decía, no es necesario que este punto A o el B tenga como tal una infraestructura, aunque debería. Tal vez en el caso de lo que es Metrovía, ahí sí hablamos ya de una infraestructura un poco más acorde y todo, ¿sí? Pero en el caso del transporte público convencional, no se tiene como tal una infraestructura que me permita decir acá es la zona de llegada, acá es la zona de parqueo para los vehículos y acá es la zona de que se suben los pasajeros, ¿sí? Pero obviamente es basado en esta característica de operación de una ruta diametral, ¿sí? Obviamente esto en las ciudades va a cambiar. Aquí mismo, en el caso, por ejemplo, de Riobamba, a ver si yo puedo mostrarles aquí, hay diferentes tipos de rutas, ¿sí? En Riobamba, donde yo más, obviamente, tengo conocimiento. Y aquí en el mapa, a ver, les voy a mostrar así brevemente. Ya, por ejemplo, ese es el mapa de Riobamba. Yo estoy localizado más o menos en este punto, ¿ya? Entonces aquí yo les decía, ¿no? Aquí hay el inicio, el punto A, de varias rutas. Entonces aquí inician, ejemplo, una ruta de transporte viene más o menos con este recorrido, ¿sí? Baja todo esto, ¿sí? Se va hasta por acá, baja, viene así, más o menos viene acá y va este recorrido. Sube por acá, así, y viene así, ¿ya? Entonces, esta ruta es prácticamente una ruta radial, ¿ya? Porque no tiene en sí un terminal de despacho B, simplemente continúa con todo su recorrido. Ejemplo, otra ruta que inicia por acá más o menos, ¿sí? Es decir, inicia por acá y este en cambio tiene el recorrido de manera transversal, más o menos llega hasta el paseo shopping, ya, por acá. Está por aquí más o menos. Y aquí sí finaliza, ¿ya? Entonces aquí sí tiene un punto de terminal B. Entonces esta sí es una diametral. Entonces ahí está la diferencia que yo les pongo en el caso, por ejemplo, de Riobamba, y así entiendo de las otras ciudades. Asimismo hay otras que, por ejemplo, inician por acá, más o menos el recorrido transversal y finalizan acá. Entonces tienen un terminal de despacho A y tienen un terminal de despacho B. Lo mismo esta otra, hay una que inicia por aquí, esta se va más o menos de este recorrido, va también al shopping, viene por acá y ahí al inicio más o menos de este y retorna acá. Es decir, tiene todo un recorrido, ¿ya? Y nunca se detuvo o no tiene un terminal de despacho B. Entonces eso quiero que por favor me comprendan en ese sentido, ¿sí? ¿Estamos claros A ahora ver, sí? ingeniero, de pronto se puede llamar radial a los buses que vienen, decirlo así, desde los buses de Durán, que hacen base y mismo tienen tiempo de recorrido y como usted dice, hay varios esperando a los usuarios. Es en la calle Padre Solano,
me parece. Ahí hace base y nuevamente retorna a Durán. Y también se va en la base norte, cerca de la terminal terrestre. De ahí sigue Yara para Durán. A Puede ver, ser. ahí usted mismo quiero que me responda. Son paradas. Eso quiero que diferencien, lo que me decía John. Diferencien entre una parada que puede haber, no digo que no, puede haber una parada, ejemplo, donde el vehículo no es que sea una estación de terminal, simplemente porque la parada es donde hay gran cantidad de actividades. Es como, por ejemplo, a ver, en Daule, donde se saben demorar más, en el TIA. ¿Ya? Ahí es donde yo he visto que los buses generalmente esperan 2 hasta 3 semáforos. O sea, no es una estación de terminal, simplemente que por las características de pronto que del lugar, los vehículos hacen de esa parada un poco más extensa, pero no deja de ser una parada y no es que ahí finalice el recorrido, simplemente lo hacen ahí como una parada de mayor estancia, ¿sí? Es decir, Sí, ingeniero, justamente la de Durán hace eso. entonces, ¿qué tipo de ruta sería? ¿Radial o diametral? La de Durán Diametral. es radial. Igual son paradas nada más momentáneas por la afluencia de gente. Ya, listo, Johnny. Ok, eso es lo que quiero, ¿no? Y que ustedes vayan, por favor, en ese sentido, mencionando ejemplos. Y sobre todo vayan haciendo referencia o comparando con las rutas que ustedes pueden conocer, para que tengan en claro esto. ¿Ya? Entonces, no sé si con esta explicación, con estos ejemplos, quedó más claro lo que es una ruta radial y lo que es una ruta diametral. ¿Sí? ¿Sí? A ver, activen sus cámaras, quiero verles sus rostros de asombro o de que comprendieron todo. A ver, Madeline. Madeline le veo con cara de preocupada. ¿Entendió, Madeline? ¿Me comprendió? Madeline Macías. No me convence. Dígame, sí, entendí. Sí. Póngame un ejemplo. Sí, entendí. A ver, ¿de dónde es usted? ¿De Guayaquil? ¿De qué parte era? Yo soy de Santa Lucía. A ver, Santa Lucía no hay transporte público netamente urbano, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Hay Yo no transporte sé, porque transporte público sí hay. pero no, o sea, a ver, diferenciemos. El transporte público urbano no netamente funciona dentro de la ciudad. Lo que existe en Santa Lucía son la cooperativa Santa Lucía, que esa conecta Santa Lucía con Daule, incluso que llega a Guayaquil, o sea, es diferente y eso hay que diferenciarlo. Por eso yo les decía, lo que estamos revisando ahora son el transporte público urbano, porque si ustedes me dicen, ejemplo, Santa Lucía, Señor de los Milagros, ¿cuál más hay? Las diferentes otras operadoras, todas ellas van a tener una característica diametral, porque ellos inician, ejemplo, en Santa Lucía, terminan en Guayaquil, inician en Daule, terminan en Guayaquil, ¿sí? Y ese es su comportamiento, esa es su modalidad de prestación del servicio. Entonces, no encaja mucho con lo que estamos revisando. Por ello, cuando ustedes elijan una ruta de transporte público, de preferencia deben usar una de transporte público urbano, ya como en el caso de Daule, como en el caso de Guayaquil, en el caso de Durán, de donde ustedes conozcan, para que se les haga incluso más familiar y cuando ustedes necesiten, ejemplo, aproximar un dato o datos, no se les haga complejo saber por dónde es el recorrido, qué tiempo tal vez se demora y todo eso. ¿Sí? ¿Estamos, por favor? Por favor, me indican, ¿estamos claros? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Trisimoto me dice Frank.
¿Me entienden? Bueno. Listo, entonces esto quiero que quede claro, porque ustedes deben identificar en la ruta que plantean, deben identificar si es diametral o es radial. ¿Ya? Ahora, en contraste con lo que les acabé de mencionar, van a haber escenarios de operación de flota. Básicamente van a haber 3 escenarios, ¿sí? Esto sobre todo cuando tenemos ya un sistema de transporte bajo estas características, ¿sí? Porque a nivel de Daule, de otros cantones, podemos decir que no es que tienen una infraestructura de este tipo, ¿sí? Pero eso es lo que se busca en el transporte público. Entonces, el primer escenario es la flota al salir de la ruta descansa en su propio parqueadero. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la variación de la demanda, los vehículos pueden durante el día tener descansos de varias horas, pudiendo el mismo trasladarse al parqueadero de la operadora, en donde se registra el tiempo de ingreso y de salida. Entonces, más o menos nosotros, si queremos llevar un poco a la parte práctica, ejemplo, hagamos cuenta que hay, ¿no es cierto?, una ruta, sobre todo una ruta, bueno, puede ser en distinta radial o diametral, pero ejemplo, el vehículo cumplió con su recorrido, llega a donde inició. Y puede ser que el tiempo de espera para iniciar su nuevo recorrido sean 2 horas, siendo un extremo, ¿no? Entonces, las 2 horas, si el vehículo pasa estacionado ahí, va a interrumpir de pronto la circulación de los peatones o los demás vehículos. Entonces, de aquí por eso justamente me habla que existirá un parqueadero donde el vehículo vaya esas 2 horas y permanezca ahí. Obviamente va a salir cuando le falte ya 10 o 5 minutos antes de iniciar su recorrido, va a salir para iniciar con su operación. ¿Sí? O ejemplo, bueno, aquí les puse muy extremo 2 horas. Pongámosle que sea 45 minutos nada más. ¿Sí? Entonces, en esos 45 minutos, al menos 30 minutos el vehículo va a tener un tiempo o va a poder estar estacionado tranquilamente sin interrumpir el flujo normal de los otros vehículos. ¿Sí? Eso entonces como un parqueadero propio, ¿ya? Ahora, el otro escenario, la flota al salir de la ruta descansa en el terminal de despacho, ¿ya? Entonces, cuando la operadora no cuenta con parqueadero de vehículos y la variación horaria de la demanda obliga a que el vehículo se mantenga detenido por determinado tiempo, el descanso se lo realiza en el terminal de despacho siempre y cuando exista espacio suficiente para hacerlo. Entonces, hagamos cuenta que este es un terminal de despacho, ¿ya? Entonces, en este terminal de despacho me dice que, recordemos que dentro del transporte público van a haber las horas pico y las horas valle. Las horas pico donde hay mayor cantidad de pasajeros, por ende hay mayor cantidad de unidades que están operando, ¿sí? Ejemplo, ¿no es cierto? De ello, sabemos que en horas pico tal vez los intervalos son cada 5 minutos, ¿ya? Y de pronto en horas valles son cada 15 minutos, es decir, cada 5 minutos van a salir una unidad. Entonces, si salen cada 5 minutos, en una hora, ¿cuántas unidades necesito? Si salen cada 15 minutos, en una hora, ¿cuántas unidades necesito? Entonces, hay una diferencia notoria. ¿Qué pasa cuando hay justamente estas horas valle? Ejemplo, que salen cada 15 minutos. Significa que, ejemplo, de los 8 vehículos que estaban operando, 4 ya tendrán que descansar, ¿sí? Entonces, de esos 4 que tendrán que descansar, obviamente necesitan de un espacio, un lugar de estacionamiento. Entonces, este escenario me dice que los vehículos no van a salir acá, a un parqueadero, sino van a permanecer en el terminal de despacho. Obviamente, por eso me dice siempre y cuando haya espacio. Entonces, ejemplo, estos espacios pueden estar definidos de esta manera, donde, ejemplo, se encuentra este vehículo, ¿sí? Pueden estar ubicados ahí. Es decir, no van a salir del terminal de despacho, simplemente van a permanecer ahí hasta que les toque nuevamente el inicio de las operaciones. ¿Sí? ¿Estamos entonces de acuerdo? ¿Comprendieron? A ver, vamos a ver si me comprendieron. ¿Cuál era el escenario 1 y cuál era el escenario 2? ¿Quién desea explicar lo que me entendieron?
Recuerden que todos deben participar. Yo de ingeniero. A ver. John. A ver, ¿cómo se llama? El primero, que es el de estaciones, de que tiene 2 estaciones, lo podemos suponer como la Liberpesa, que sale desde el terminal de Guayaquil hacia el terminal de Santa Elena. Ya, ese es el que tiene el uno, que puede ser la Liberpesa. La otra que estaba hablando de a nivel radial, las radiales son como las buses. Por ejemplo, aquí donde yo vivo tengo la línea 55. Ella sale desde aquí en Ciudadela, da la vuelta por la Ciudadela, pasa al registro civil, entra por Urdesa, sale por el Policentro, avanza hasta la Tarazana, sale por la Rumichaca y otra vez coge la misma ruta, Tarazana, Policentro, y regresa a la Ciudadela Mataró. Esa es radial. Y la anterior, la que le dije, son las determinadas. Incluso hasta la Metrovía es, no me recuerdo el nombre, es la del primer ejemplo. Ya, muy bien, John. Ahora, lo que les preguntaba es los escenarios. ¿Cómo funcionaría el primer escenario y cómo funcionaría el segundo escenario estos de operación? El primer, A ver, continúa, Lady, continúa. El primer escenario, como este parqueadero propio, podríamos decir la terminal de aquí terrestre, la grande, que tienen parqueadero propio los carros. Ya. Los buses se van a... Un ratito, por favor. Y como terminal de despacho, los terminales pequeños que a veces no tienen no salen tan rápido y ahí mismo descansan 1 hora y vuelven a salir. O sea, ahí mismo tienen su propio parqueadero. Ya, exacto. Por ahí vamos con la idea, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes, por favor, me comprendan. Ejemplo, en la ruta que ustedes elijan, van a poder definir este escenario en cual opera. Por ejemplo, el primero es difícil que lo puedan encontrar, ¿sí? Es difícil dentro de nuestro medio. No digo que no lo haya o que no pueda haber, pero es difícil. Tal vez solo en la modalidad de pronto del transporte interprovincial podemos encontrar estos lugares de estacionamiento fijados específicamente. Pero dentro del transporte público convencional o el normal, podemos decir que no hay estos estacionamientos como tal, ¿sí? Y el tercer escenario, el tercer escenario es justamente no sale como tal la unidad y se pone nuevamente en cola. Es decir, donde llegó, nuevamente se pone otra vez en cola para iniciar con el recorrido. ¿Ya? Entonces, a ver, en este caso, déjenme borrar esto. La flota no sale de la ruta y realiza cola de espera en el terminal justamente de despacho. Entonces, la operadora no dispone el descanso de ningún vehículo, sino que incrementa los tiempos de terminal de cada uno de ellos, generando una cola básicamente de espera. Entonces, una ventaja o desventaja de cada escenario guarda relación con el número de horas que se mantiene operativo el vehículo y el número de horas que se debe pagar al conductor. Obviamente, en nuestro caso, en nuestro medio, está ahí una notoria diferencia. Ejemplo, si hablamos aquí de Metrovía, si hablamos de ejemplo en caso de Quito, ¿no es cierto? De estos sistemas de transporte donde tienen ya establecido horarios o jornadas de trabajo para sus operadoras. Lo que es diferente del transporte convencional. Ahí sí no hay básicamente un horario de trabajo para el conductor que diga, cumplió sus 8 horas, listo, retírese, puede irse a descansar, ya le toca a otro conductor.
Entonces, obviamente eso no se cumple en el transporte público convencional. Se puede cumplir en el transporte público masivo, como en el caso del Metrovía, en el caso del Trole, de la Ecovía en Quito, ahí sí podríamos cumplir ese aspecto, ¿sí? Entonces tenemos, recuerden, 3 escenarios de operación de la flota. Un escenario, básicamente donde existe un parqueadero como tal, es decir, el vehículo llegó a su punto de destino, a su terminal de destino, su terminal de despacho B, y de ahí debe esperar, ejemplo, 45 minutos de 1 hora. Entonces, mientras dure ese tiempo, el vehículo va a un estacionamiento y espera ahí. El segundo escenario es que, sin salirse justamente de este terminal de despacho, ¿ya? Se ubica, por ejemplo, aquí en estos lugares, donde obviamente no haya interferencia con la circulación de los demás vehículos. Simplemente se ubica ahí, a la espera, sin salir del terminal de despacho. Y el tercero es que finaliza el recorrido, ejemplo, digamos que finaliza, y esta es la zona de llegada. Llega ahí, se bajan todos los pasajeros, inmediatamente viene y se pone acá en cola. ¿Ya? Entonces, 3 escenarios de operación, por favor, de la flota de transporte público urbano. Dentro del transporte interprovincial es muy diferente, porque esto no sucede en el transporte interprovincial. En el transporte interprovincial, lo que básicamente sucede, o el escenario de operación es de este, ¿sí? Donde llegan, se van al parqueadero y esperan nuevamente el inicio de su recorrido. Entonces, son escenarios diferentes. Por eso es que todo lo que yo les voy explicando es en sí en relación a la modalidad de transporte público urbano. Ya no lo hagan con modalidad de transporte interprovincial o intracantonal, porque esos tienen otra modalidad de operación y es muy diferente a lo que se lo va manejando. ¿Sí? ¿Estamos, por favor? Sí, profesor. Ingeniero. Ya. Bueno, se nos fue el tiempo rápidamente el día de hoy. Ya, son las 10. Voy a cumplir con el horario establecido. Hasta las 10 tenemos, ¿no es cierto? Sí, hasta las 10. Bueno, ok. Por esta ocasión no tenemos ninguna actividad ni nada. A ver. Lo que les recomendaría es, si pueden seguirlo realizando hasta ahora, vayan ya pensando qué ruta van a analizarla, ¿ya? Pueden ir definiendo ya lo que es los derechos de vía, pueden ir definiendo el terminal de despacho si es que existe, la longitud de la ruta, pueden utilizar el Google Earth, definir el tipo de ruta, si es radial o si es diametral, hasta ahí, y el escenario de operación de la flota. Porque al final, de pronto para que no se les acumule todo, no tengan que realizar ahí en ese momento. Entonces, pueden ir avanzando en eso, en el escenario de operación, el tipo de ruta, la longitud de la ruta, pueden utilizar ahí el Google Earth Pro y el derecho de vía. ¿Ya? Preguntas. Disculpe, ingeniero. Ingeniero, ¿qué tipo de transporte sería? A ver, ¿qué tipo de ¿Qué transporte? tipo de transporte sería? No le sé exactamente el nombre, pero es como el teleférico que está en Guayaquil, que es Durán-Guayaquil. A la aerovía. Eso, aerovía, eso. ¿Qué tipo sería? Podría ser diametral, pero realmente no para nunca. Da la vuelta continua. Uno se va a andar. O sea, es Radial verdad. También sería. un transporte No, pero cuando se va la luz se para, pues. urbano. Pero no tiene el ese sería radial.
Ya puede ser tomado eso. Bueno, no, de hecho, Pero tiene paradas de Durán, el centro de Guayaquil, ahí por la 9 de octubre, no, ahí por el Palacio de Justicia, la avenida Machala, creo que es eso, o avenida, bueno, no sé bien. Avenida Quito creo que es. Por ahí no está la parada 1. esa es otra De ahí modalidad. espera. Es verdad, es Es otra de libre modalidad. acceso. Tiene características obviamente del transporte público. De hecho, el enfoque fue eso, que sea una alternativa como transporte público. Pero tiene otras características, sí, en todo ámbito. O sea, tiene otras características de operación, de funcionamiento como tal. ¿Sí? O sea, para tomarla como caso de estudio de lo que estamos revisando no sería pertinente. ¿Ya? De pronto, a ver, Génesis, le diré que Y tenía ahí levantada la mano. último, los transportes que llevan A ver, dígame, los transportes. los transportes que hacen el envío de encomiendas. Tampoco. No, porque eso es Que transporte, también hay algunos que llevan pasajeros y tienen que esperar. ¿como cuáles? No, eso es transporte de mercancías. Ese tipo de rutas hay aquí en Santa Elena. No, pero eso es transporte de mercancías, eso no es transporte. Eso es transporte de carga. Transporte de mercancías o transporte de carga. Eso es diferente. Pero van también personas y esperan encomiendas también. Pero no debe ser Son como totalmente legal. furgorrutas. No debe ser algo autorizado en el peor de los casos, o debe tener características de transporte comercial o transporte como servicio de taxis o taxi ruta, pero como transporte público no es enteramente eso. Ah, ok. Ya. A ver, ¿alguna otra pregunta? Gracias, genial. ¿Ya? Génesis. Sí, tenía yo, la mano ingeniero. levantada. A ver, diga. Te quería preguntarles si el trabajo era grupal o individual. Era individual, eso sí es individual hasta el momento. Ok, gracias. Ya, listo. Bueno, para no extenderme más en el tiempo que les corresponde a su descanso, su receso, cualquier duda, de pronto podemos subsanar la siguiente clase, ¿ya? O sea, no les pido ningún documento, lo que les recomiendo es seguir avanzando, ¿sí? Eso nada más. De ahí, pues, evidencia como tal, aún no les he pedido nada, ¿ya? Eso sería todo por el día de hoy. Gracias por su atención. Tengan ustedes un excelente resto de la mañana. Cuídense mucho y Dios mediante hasta el próximo día miércoles.